Bienvenidos a todos a este último día de la semana Exaipet. Me da muchísimo gusto que nos acompañen, que ahorita se van a ir conectando, pero vamos a empezar para empezar puntuales. Y pues les quiero presentar a nuestro siguiente invitado. Generar valor entendiendo el poder de los números y potenciar a sus colaboradores para ayudarlos a alcanzar una mejor versión de sí mismos ha sido su misión durante sus años de experiencia en distintas empresas en Guatemala. Juan Manuel Rodríguez nos dará excelentes consejos para iniciar una relación de trabajo en nuestro país vecino. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juanma, y pues bienvenido, te dejo el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Sofi, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy honrado de poder compartir el día de hoy con ustedes y pues poder brindarles un poquito de la información que todos estos años de experiencia en algunas empresas en Guatemala he podido percibir y pues creo que va a ser de mucha utilidad, no solo para ustedes, algunos que son de México y de algunos otros países y otros pues que son de Guatemala, ¿no? Vamos a tocar información básicamente del país de Guatemala, que creo que es importante el poder ir considerando al momento en que ustedes ya entran a todo este mundo empresarial, a todo este mundo laboral, en el cual pues la idea es de que ustedes puedan tomar una decisión, ¿no? Y la decisión más importante creo que ya lo han vivido en los eventos de días anteriores, que es quiero ser dependiente o quiero ser independiente. Y creo que esa es una de las decisiones más importantes que deben de tomar en su vida. Eh, pues, ¿por qué? Porque esto lo único que va a permitir es saber el rumbo de las metas que ustedes están colocando y cómo las van a ir alcanzando, ¿no? Pues para contarles un poquito de qué vamos a platicar el día de hoy, la idea es poder platicar de tres grandes temas que creo que son muy importantes, pues para ya poder entrar al mundo laboral. El primero, pues es el derecho laboral, es todo lo que tú tienes que conocer, tanto como persona como colaborador al momento de entrar a trabajar a una empresa, pero también en caso tú decidas poner una empresa, cuáles son esos derechos o obligaciones que tú tienes y cuáles son las leyes o los códigos que rigen en Guatemala este bienestar laboral, pues para que se pueda tener una estabilidad acorde, ¿no? El otro tema que vamos a platicar va a ser el que si tú decides emprender, ya han tenido la oportunidad de tener algunas charlas acerca de eso en días anteriores y pues yo te voy a dar ciertos tips o ciertos temas que debes de tomar muy en consideración al momento en que tú decidas emprender y qué decisiones importantes tienes que tomar en ese inicio, ¿no? Y por último, y no menos importante, pues es todo el tema de impuestos. Recuérdate que pues cualquier empresa está muy ligada a un tema legal y a un tema de impuestos. Y si cualquiera de estos dos no los cumples o no los llegas a cumplir de la manera que te lo pide el país, pues estarías cometiendo graves errores que podrían llevar a la bancarrota o incluso al cierre de tu empresa, ¿no? Entonces, pues, si gustan, vamos a ir empezando. La dinámica que me gustaría establecer es, pues, poder charlarles alrededor de unos 15, 20 minutos de cada uno de los temas y entre cada uno de los temas, pues, podemos dar ahí unos 5 minutos, pues, para poder resolver alguna duda que haya quedado pendiente, ¿no? Bien, pues el derecho laboral en Guatemala. ¿Qué es el derecho laboral en sí? Pues el derecho laboral es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones del trabajador con una empresa. También recordemos que están creados con motivos para la prestación de un servicio en particular, ya sea por una persona natural o jurídica. ¿Qué es natural y qué es jurídico? En este caso, una persona natural, pues es una persona individual, eres tú, eres yo, puede ser yo, puede ser cualquier otra persona, pero estamos hablando individualmente. Y en el caso de jurídica, pues ya hablamos de empresas, ¿no? Tiene también como objetivo el trabajo humano de forma libre e independiente. ¿A qué me refiero con esto? Recuérdate que la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 101, pues respalda que todas las personas que están en el país, ya sean nacionales o no, tienen el derecho de poder desarrollar actividades de labor donde puedan recibir una remuneración, ¿no? Entonces es muy importante saberlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos derechos que nos permiten el poder tomar ciertas decisiones
en este caso entrar al mundo laboral, pero también vamos a tener ciertas responsabilidades. Y en Guatemala el Ministerio de Trabajo, mediante el Código de Trabajo, regula todo esto. ¿Y qué es lo que busca? Pues el Código de Trabajo. El Código de Trabajo no es más que el buscar que haya una legislación laboral vigente y que permita que se puedan realizar actividades de una forma donde tanto el colaborador o el empleado, así como la empresa, puedan tener beneficios, pero también obligaciones hacia la otra persona mediante ciertos acuerdos, que vamos a ver más adelante cómo se pueden establecer estos acuerdos, ¿no? Dentro de los puntos más importantes, el Código de Trabajo es muy en el país de Guatemala, sino que esté muy adecuado a leyes y convenios que se han establecido en otros países. Algo muy importante es también comentarles que dentro de este Código de Trabajo, tal como les decía, pues existen muchos puntos importantes, por decirlo de alguna manera, los cuales están establecidos por medio de títulos que manejan temas muy extensos. Tiene un total de 18 títulos. Estos 18 títulos, los más importantes de los temas que ustedes deben de conocer son, pues primero, las disposiciones generales del Código de Trabajo. En las disposiciones generales, ¿qué es lo que se manejan? Se manejan todos los conceptos y toda la información básica que debes de saber del por qué existe el Código de Trabajo. También está el tema de los contratos, que era lo que les platicaba. Son los acuerdos que tú puedes llegar a tener con una empresa al momento en que entras al ámbito laboral y es muy importante conocerlos. Existen muchos tipos de contratos y sin lugar a dudas, pues uno de los más utilizados es pues el contrato escrito en el cual se expresan todas las disposiciones o acuerdos en las que llega tanto el colaborador que está recién ingresando a la empresa como también la empresa. Y existen unas ventajas del tener el contrato que vamos a ver más adelante. También están los salarios y las jornadas de descanso, la higiene y la seguridad en el trabajo, la organización administrativa del trabajo y la prescripción de sanciones o responsabilidades, que son creo que los 6 puntos más importantes que deberíamos de conocer de este documento. Sin lugar a dudas es importante poderlo revisar de manera completa, pero yo te sugeriría que estos 6 puntos son de los más importantes que puedas llegar a conocer, ¿sí? Eh, dentro del Código de Trabajo, ¿qué es lo que hoy por hoy se busca? Pues lo que hoy por hoy se busca, o que en este caso el Congreso de la República busca por medio del Ministerio de Trabajo, es poder regular y poder tener una, una manera de poder segmentar de una manera correcta tanto los derechos como las responsabilidades y que sea de doble vía, no solo para la empresa, sino que también para el empleado. ¿Esto qué significa? Que un derecho para el empleado conlleva responsabilidades y obligaciones para la empresa y un derecho de la empresa conlleva obligaciones y responsabilidades para el empleado. ¿Y esto por qué? Pues porque debemos de recordar que dentro de algunas obligaciones de los trabajadores y que son derechos de los patronos, esto lo podemos encontrar en el artículo 63 del Código de Trabajo, pues te va a poder establecer varios puntos importantes, de los cuales en este reglamento o leyes te logran el poder estipular o detallar realmente el colaborador con qué debe de cumplir. Como por ejemplo, pues tú al momento de que ingresas a una empresa, tienes la responsabilidad de desempeñar el servicio por el que te han contratado, ya sea física o intelectualmente, y bajo la dirección del patrono o del representante en el que se encuentra el patrono. Recordemos que el patrono puede ser la persona directa como tal o puede tener contratados algunos representantes que normalmente pues son los directores o jefes dentro de una empresa y son los que se encargan en llevar toda la operatividad y estrategia de las operaciones como tal.
También pues es responsable el trabajador y está obligado a ejecutar todo el trabajo de una manera muy eficiente, con mucho cuidado y esmero, pues qué es lo que espera la empresa como tal, ¿no? También pues restituir al patrono pues todos los materiales que no lleguen a ser usados y también el poder cuidar todo el material que se te ha otorgado o equipo que se te ha otorgado para poder desempeñar tus actividades. ¿Esto por qué? Pues lo que busca la ley es de que el patrono tenga la responsabilidad en poderte brindar a ti todo el equipo y todas las herramientas para poder desempeñarlo, pero en el caso del colaborador, pues ya yo porque la recibí no significa que le vaya a dar un mal uso, ¿no? Eso es muy importante. El también pues tener buenas costumbres durante la jornada laboral, ya sea físicamente o no. ¿Eso por qué? Recuérdate que tú cuando entras a trabajar a una empresa, esa empresa lo que busca es obtener buenos resultados o alcanzar metas por medio de un trabajo físico e intelectual que tú realizas, pero también el poder mejorar su marca o posicionar su marca. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Mediante el servicio que nosotros brindemos. Y si tu comportamiento va totalmente diferente a los valores, al propósito o a lo que espera la empresa, pues es muy complicado el que la empresa pueda llegar a crecer, ¿no? Entonces es importante conservar estas buenas costumbres, prestar los auxilios necesarios, pues en caso de algún siniestro, recuérdate que al final eso es una responsabilidad que uno debe tener como persona y dentro de todos los puntos en los que te hayan criado en tu familia, pues siempre vas a buscar el bienestar de tu prójimo. Entonces es muy importante esto. Sin embargo, lo catalogan como una obligación dentro del Código de Trabajo en Guatemala, pues para poder lograr el que cualquier persona pueda responder de la misma manera ante cualquier siniestro, perdón, o algún riesgo que llegue a suceder, ¿no? También dentro de otros puntos importantes que la empresa debe cuidar es la parte de la salud. Y dentro de las obligaciones que tiene el empleado, debemos de recordar que la empresa tiene la potestad para poder tomar una decisión en mandarte a hacer algún tipo de exámenes, solicitarte algún tipo de información a nivel de salud, pues para poder corroborar de que tú tienes, en este caso, la salud correcta para poder atender a clientes. En el caso de ustedes que son fisioterapeutas, sabemos de que ustedes tienen un contacto físico con pacientes. Entonces, sin lugar a duda, va a ser muy importante pues para la empresa el poder corroborar y confirmar de que no padeces alguna incapacidad, alguna enfermedad que ya sea contagiosa o incurable y que pueda llegar a afectar como tal al paciente, que al final es un cliente para la empresa, pero también para a la empresa como tal, ¿no? Uno de los puntos más importantes, eso normalmente se coloca dentro de los contratos que se llegan a firmar, que pues es guardar los secretos técnicos comerciales o de la operación como tal de la empresa. ¿Y esto por qué? Pues recordemos de que cuando tú entras a la empresa, tú conoces información muy importante que realmente en muchas ocasiones no es que la vas a encontrar en cualquier lugar publicada, sino que en este caso, pues lo que va a hacer la empresa es pues poderte proporcionar toda la información necesaria y dentro de esta información muy, muy confidencial que sirve para una operación y que pueda ser inclusive una ventaja competitiva hacia su competencia directa, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y sobre todo, pues el poder observar rigurosamente las medidas preventivas que lleguen a acordar las autoridades con los patronos, pues para poder cuidar la seguridad y la protección tanto de ti como de tus compañeros de trabajo. Y pues también recordamos de que hay algunas prohibiciones para nosotros como colaboradores cuando entramos a una empresa. Y estas prohibiciones, ¿cuáles son? Pues puede ser, por ejemplo, abandonar tu lugar de trabajo en horas donde no se te haya autorizado o de forma injustificada. Recordemos de que nosotros al momento en que somos contratados, nos contratan por una habilidad física o intelectual en la cual requiere cierto tiempo para poderla desempeñar. Y dentro de los acuerdos que tú realizas con este contrato de trabajo, pues es importante el que se establezcan horarios, ¿no? Y dentro de estos horarios, pues la idea es que tanto el patrono respete tus horarios, pero que tú respetes los horarios que te fueron asignados. También puedes hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento en horas de trabajo tareas totalmente fuera de la operación como tal, que es de la empresa.
trabajar en estado de ebriedad o bajo alguna influencia de algún estupefaciente, pues es muy importante. Recordemos que eso al final lo único que va a generar van a ser problemas y que pueden ser motivo de despido inclusive de forma directa y tener pues alguna repercusión legal dependiendo del trabajo en el que tú te estés desempeñando. Y por último, pues utilizar, tal como les decía, pues utilizar las herramientas que les hayan sido suministradas de una manera correcta para no hacer un mal uso o de desperdiciar la oportunidad de poder sacar provecho de ellas, ¿no? Eh, También van a encontrar algunas otras prohibiciones, las cuales pues no quisiera entrar tan a detalle, sin embargo son igual de importantes. Pero estas son obligaciones que tú tienes como colaborador, pero también hay otras obligaciones que tiene la empresa dentro dentro del ámbito laboral hacia, en este caso, hacia la persona o el empleado, ¿no? Y dentro de esas obligaciones, recordemos que hay algunas que son muy fiscalizadas por parte de las autoridades, hay algunas otras que pues normalmente no se fiscalizan, sin embargo pueden ser medidas de auditoría al momento de una revisión por parte de una institución, que en este caso sería el Ministerio de Trabajo. Recordemos que cuando tú decidas si vas a ser colaborador o vas a ser dependiente de una empresa o vas a decidir emprender y poner tu propia empresa, pues estas obligaciones van a pasar a ser para ti. Ya no van a ser las obligaciones del empleado como tal, sino que van a pasar a ser las obligaciones del patrón. Y recordemos que estas obligaciones, pues son muy importantes el poderlas cumplir. Y dentro de estas obligaciones, como primer punto, y que se los mencionaba anteriormente, es el contrato. ¿Y el contrato por qué? Porque el contrato lo que te permite es poder, de mutuo acuerdo entre el colaborador y el patrono, el poder establecer las reglas por las cuales él va a ejecutar la actividad o las acciones físicas que le lleguen a solicitar dentro de la empresa. Y de parte del patrono, pues se van a establecer también algunos beneficios, ya sean económicos o no, así como algunas reglas, pues para poder tener el, el contrato bien establecido de los puntos necesarios, ¿no? Eh, Recordemos de que al momento en que sucede algo, hay ciertos riesgos que existen del no haber tenido un contrato de trabajo. Y dentro de esos yo les podría destacar 4 riesgos importantes. Por ejemplo, al momento en que falte la documentación, no va a haber una forma de poder probar o justificar el pago de un salario cuando no se realizan las cuotas de contribución al Instituto Guatemalteco de Seguridad, que aquí en Guatemala se llama IX, en México se llama IMSS. Son muy parecidos, únicamente cambia por ahí en una palabra. También puede llegar a pasar de que reciba una acusación por parte de un empleado en la cual no se están respetando sus condiciones de trabajo y al no tener yo un contrato como patrono, lo que podría estar incurriendo es de que al final la ley le va a dar el favor, le va a dar el, el respaldo de lo que dice el colaborador ante un juzgado de trabajo, ante el Ministerio de Trabajo. Entonces la empresa no va a tener la manera de cómo poder respaldar cuál fue el acuerdo que se había hecho en un inicio, si solamente fue verbal, porque nunca se firmó nada por escrito. Y recordemos también pues que esto nos puede llevar o a multas o a incurrir en gastos adicionales. ¿Por qué? Porque nos tocaría que pagar asesorías legales, las cuales esto lo que repercutiría como patrono es a tener que contratar a algunos abogados para poder hacer los contratos que se debieron de hacer en su momento y también pues lógicamente nos van a colocar alguna multa por parte de la inspección de trabajo por no haber cumplido con las disposiciones legales en materia, ¿no? Otro de los puntos importantes o de las obligaciones como patrono es que yo debo de cuidar a mi colaborador por medio de cuotas patronales que se realizan al IX. La empresa cuando llega a tener más de 3 personas dentro de su planilla, ¿qué es planilla? La planilla es el registro o el libro de salarios por medio del cual se le paga una remuneración económica a una persona o a un empleado. Cuando yo llego a tener el registro de más de 3 personas dentro de este libro de salario o planilla,
es importante el que la empresa haga su registro, ya sea de forma directa el dueño de la empresa o por medio de su asesoría profesional. Más adelante les contaré qué tipo de asesoría es la que debe tener un empresario o un emprendedor para este tipo de trámites. Debe de hacer el registro pues para que pueda empezar a realizar las cuotas. Las cuotas, ¿cómo se realizan? Pues dependiendo del salario de la persona. Recordemos de que hay un salario mínimo en Guatemala que se establece año con año y es el presidente quien toma la última decisión en la cual se llega a incrementar o no el salario mínimo. Como ustedes saben, nosotros ya llevamos algunos años en los cuales pues no sufre cambios importantes a pesar de que la canasta básica o la canasta vital están muy por arriba de este salario mínimo, ¿no? Pero ese es un tema que es para otra ocasión. Sin embargo, pues es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque el patrono, yo como patrono debo de cubrir un porcentaje, el cual debo de pagar a esta institución, al IX, y el colaborador pues también va a tener que pagar una pequeña parte que es aproximadamente una tercera parte del monto total o del porcentaje total que se debe pagar sobre el sueldo base de la persona. Recordemos de que un seguro privado no puede cubrir la obligación que un patrono tiene ante el IX. ¿Y por qué? Puede ser que tú llegues en algún momento a llegar a trabajar a una empresa y la empresa te diga, oye, mira, fíjate que nosotros no pagamos IX, pero sí te podemos dar un seguro, ¿no? En primer lugar, el IX tiene algunas particularidades que no vas a poder obtener con un contrato de trabajo, perdón, con un seguro privado para tu trabajo. ¿Y eso por qué? Pues porque el IX, recuérdate, con las cuotas que va percibiendo mes con mes, año con año durante tu vida laboral, eso lo que te permite es poder llegar a una cierta edad con una cierta cantidad de cuotas ya realizadas a esta institución, en la cual te va a permitir poder hacer una jubilación y que a partir de ese momento hasta el resto del final de tu vida, tú puedas recibir un pago mensual fijo de parte de esta institución. ¿Eso para qué? Pues que al momento de tu vejez tú puedas vivir con este ingreso, ¿no? Entonces, pues es muy importante porque eso hoy por hoy un seguro no te lo puede dar. Tal como le mencionaba, pues hay otras obligaciones por ahí, que es, por ejemplo, el pago del salario mínimo. Hay pago de bonificaciones, las cuales, pues, estas son establecidas dentro del contrato. Sin embargo, hay una bonificación de ley que son de 250 quetzales mensuales, la cual esa no la puedes dejar de recibir, es obligatoria y que no afecta, no es afecto a impuestos, ¿no? Recordemos que pues también están los asuetos, feriados y días de descanso. En los días de descanso debe ser por lo menos un día a la semana. El séptimo día de la semana se establece dentro del Código de Trabajo, en el cual tú vas a poder descansar pues para poder retomar energías y poder seguir cumpliendo con tus tareas. Asimismo, recordemos que hay asuetos y feriados oficiales, los cuales si tú los llegas a trabajar, pues la empresa establece que te tienen que pagar hasta una o dos veces más el sueldo que tú ganarías en ese día. También considerar las horas extras. Estas se deben de dejar estipuladas dentro del contrato de trabajo. Recordemos que hoy por hoy las horas extras pues se manejan de una manera un poco diferente a lo que normalmente se hacía, ¿no? Porque recordemos que hoy por hoy las empresas pueden nombrar como un empleado de confianza a una persona a la cual esto regularmente se hace con directores y gerentes, en los cuales pues estas horas extras son derivado a las operaciones de la empresa, ¿no? Sin embargo, al dejarlas establecidas dentro del contrato, pues no pueden ser cuestionadas y deben de ser consideradas para poderse realizar los pagos correspondientes. ¿Qué pasa si una empresa no cumple con sus obligaciones o un empleado no cumple con sus obligaciones? Y recordemos que al final, para el empleado lo que es derechos es para la empresa obligaciones y viceversa. Para la empresa lo que es un derecho o en este caso sí es un derecho, pues para el empleado va a ser una obligación. Y fueron de algunos de los que platicamos hace algunos momentos. Y esto, al no cumplirlo, las leyes lo que van a hacer es buscar la manera de que la persona los cumpla o la empresa los cumpla. Inclusive pueden haber sentencias para tener cárcel o algunas multas que se le pueden llegar a imponer ya sea a la persona
o a la empresa. Normalmente en Guatemala, el Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y su departamento que se encarga en poder auditar a todo este mercado laboral, tratan de cuidar mucho al empleado. Sin embargo, sí es importante de que la empresa pueda tomar en consideración el llevar los expedientes acorde a las leyes de Guatemala, pues para que puedan tener una, una, un desarrollo de las actividades de una manera normal y excelente, ¿no? Bien, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda acerca de este tema. La verdad, el entrar muy a detalle con todo el código de trabajo, pues es muy extenso. Como les decía, son aproximadamente 18 títulos. Acabamos de platicar de 2 o 3 títulos que les podrían dar una mayor claridad desde derecho laboral, cómo aplica para Guatemala y cuáles son las obligaciones y responsabilidades las más importantes que debe tomar en consideración una empresa o un empleado al momento de entrar al mundo laboral, ya sea para emplear personas o para trabajar para una empresa. ¿No? Ok. No Bueno, tengo preguntas, Juanma. ok. Gracias. Si alguien tuviera alguna duda, pues también lo pueden trabajar por medio del chat ahí con Sofi y con gusto los podemos resolver, ¿sí? Por aquí tengo una. Dice, entonces, si en la empresa donde laboro no me da a firmar un contrato, ¿es más perjudicial para ella que para mí? Sí, así es. En este caso, al momento de haber algún tipo de auditoría o que hubiera algún tipo de inconveniente entre el empleado y el patrono, en este caso el Ministerio de Trabajo, por medio de desde su Departamento de Inspectoría Laboral, lo que va a hacer es, primero, pedir el contrato para ver cuáles son los acuerdos o los puntos que se habían llegado desde un inicio de la relación laboral. Si este no existiera, pues siempre la persona o en este caso el empleado es el que va a tener la oportunidad de que pueda tener más peso lo que él está diciendo que lo que el patrón está diciendo. Como les decía, en Guatemala lo que se busca es que el empleado pueda tener las mejores condiciones posibles y lo que se busca también es que con esto las empresas se sientan obligadas y responsables a presentar un contrato físico al momento del inicio de una relación laboral, ¿sí? Aquí hay otra. En este caso, ¿puedo exigir mi seguro social por la cuestión de la pandemia? Sí, en este caso tú deberías de tener el acceso o la empresa debería de velar porque tú tengas el acceso a un servicio médico oportuno, ¿no? En el caso de Guatemala está el tema del IX, en el cual se te podría ayudar, pues para que tú puedas ser atendido. Muchas empresas hoy por hoy que son responsables socialmente, tanto para hacia afuera, hacia la sociedad, como a lo interno con sus colaboradores, lo que hacen es que, adicional al pago del IX, contratan servicios privados. Tal como se los dije, estos seguros privados no vienen a quitar la obligación de pagar el servicio o en este caso la prestación de X, pero lo que viene a ayudar es que sabemos de que hoy por hoy el, el marco de la salud en Guatemala es muy deficiente a nivel público y es por eso que muchas empresas lo que hacen es el poder brindarle un seguro privado a sus empleados, pues para que puedan tener el acceso a la atención de salud correspondiente, ¿no? Te leo otras dos, Juanma. Dice, ¿qué debe incluir el contrato o qué recursos y servicios podemos hacer uso? Bien, el contrato lo más importante que debe incluir es cuáles van a ser mis jornadas laborales, cuáles son mis funciones en el tema del desarrollo de mis actividades. A nivel económico, me tiene que tener claro cuáles son mis prestaciones y mis bonificaciones, aunque sabemos de que en Guatemala existen prestaciones que son irrenunciables, como por ejemplo el bono 14 y el aguinaldo. En este caso, el bono 14 y aguinaldo, que es el pago de un salario prorrateado a un año de trabajo, el cual el aguinaldo se paga en el mes de diciembre de cada año y el bono 14 se paga en julio de cada año.
Y esto el colaborador tiene acceso desde el momento en su ingreso a la empresa. Sin embargo, pues se paga de una forma prorrateada. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo entré en enero y llega a julio, a mí en el bono 14 de julio me van a pagar lo que es de mi salario prorrateado a 6 meses. ¿Por qué? Porque llevo apenas 6 meses trabajando. Cuando llegue a diciembre me van a pagar prorrateado a 11 meses porque llevo 11 meses trabajando y ya para el siguiente pago de julio del siguiente año ya voy a poder recibir un salario completo. Dentro de los otros puntos importantes es bonificaciones adicionales, horas extras si las hubieran, o cualquier otro acuerdo particular que hubiera dentro del contrato. Como por ejemplo, las cláusulas de confidencialidad. Estas por lo regular son las que en tema de escritura llenan un poco, o clausulado llenan más el contrato, inclusive las cláusulas de confidencialidad llevan a veces hasta 1 o 2 páginas. ¿Por qué? Pues porque la empresa también debe de cuidar mucho todas sus estrategias de operación que maneja, que como les decía, puede ser inclusive un área donde les logre dar una diferenciación con sus competidores, ¿no? Gracias, Juanma. Te leo una más. Dice, ¿cómo compruebo que sí trabajé para una empresa si no me entregaron recibos? Pues con los depósitos que te pudieron haber realizado o con los cheques que te pudieron haber entregado. Recuérdate que lo que no debes de hacer es el poder recibir un pago en efectivo por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque en este caso ni la empresa le está quedando un registro del pago que te están realizando y tampoco a ti te está quedando un registro realmente contable, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque un registro en un banco sí es un registro contable o un cheque, la copia de un cheque es el registro contable de un pago, ¿no? Entonces, esto es lo que te puede ayudar a ti para poder tener el respaldo de que si estuviste trabajando dentro de esa empresa, si en caso no tuvieras los recibos. Sin embargo, pues es parte de los derechos que tú tienes el poder exigirle a la empresa que te pueda entregar los mismos. Gracias, Juanma. Por ahora ya no tenemos más preguntas. Ok. Bien, pues entonces vamos a seguir con el otro tema que creo que estos dos temas van muy, muy amarrados. Entonces, si gustan, vamos a platicar de los dos y ya por último dejamos pues para las preguntas. Creo que ahí es donde van a poder ustedes visualizar mayor ya el tema de forma globalizada, ¿no? Sé que en webinars anteriores o en eventos anteriores, ahí mis compañeros ponentes han hablado de emprender, ¿no? Y si a ti te llamó mucho la atención y bueno, tú dices, yo no quiero trabajar para una empresa, no quiero estar en ese tema, yo la verdad que a mí me gustaría más poner mi clínica en el caso de ustedes o poner mi propia empresa de cualquier otra cosa, porque muchas veces nos pasa eso también, de que estudiamos algo, pero al final nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de poder generar económicamente y también generar hacia la sociedad una ayuda de el poder poner una empresa, ¿no? Y muchas veces pues se da esto, que no se da en relación a lo que yo haya estudiado. Sin embargo, el poner una empresa no significa, bueno, yo no quiero ser trabajador de nadie, pero voy a poner algo. Yo creo que el poner una empresa va en relación a un propósito. Y yo creo que eso es muy importante, de que tú tengas claridad de cuál es el propósito que tú tienes y qué es lo que tú buscas. ¿Por qué? Porque si tú piensas poner una empresa, pero lo que vas a hacer es copiar lo que tu compañero, lo que tu amigo, lo que tu familiar hizo, recuérdate que aunque sea la misma ejecución, aunque sea la misma operación, aunque sea el mismo tipo de giro de negocio, aunque lo ponga en el mismo sector donde él estuvo, muchas veces esa empresa no va a funcionar. Y esa empresa no va a funcionar no porque yo no pueda, sino porque es algo que yo no sentí, que yo no tenía dentro y que yo no voy a luchar por ello. Y debes de recordarte de que el esfuerzo requiere hasta 2 o 3 veces más ese esfuerzo que el que cuando tú laboras para una empresa. ¿Por qué? Porque ahí no vas a tener horas de trabajo, no vas a tener cómo poder estirar tu mano los días 15 o los días 30 de cada mes para que te entre un salario. Recuérdate que el poner una empresa, y creo que eso ya se los han de haber platicado, requiere inversión de 3 a 5 años. ¿Qué es inversión? Es que todo lo que yo logre generar económicamente a esa empresa, lo voy a tener que devolvérselo a la empresa y adicional a eso yo voy a tener que seguir poniendo de mi bolsa. Eso significa que yo no voy a tener utilidades o no voy a tener ingresos para yo poder gastar sobre esa empresa. Sin embargo, es algo que es muy importante porque muchas personas entran, ponen un negocio
crean una empresa, se ponen a trabajar, resulta que les va bien 2, 3 meses, un año, pero al año empieza el declive, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es mucho trabajo y las cosas buenas no son fáciles, entonces es muy importante que tú lo tengas muy consciente. Pero bueno, ya ese tema creo que se los han platicado. Yo quiero entrar al tema de que, bueno, decidiste emprender, tienes un propósito y ya estás muy seguro de que quieres poner una empresa. Dos tips importantes. Cuando decidas poner tu empresa, tú tienes que tener a dos personas claves siempre dentro de esta empresa. Por muy pequeña que sea o por muy grande que vaya a ser desde el inicio de la empresa, debes de tener a un asesor legal, que aquí en Guatemala se le llama abogado y notario, para que te pueda ayudar con todas las leyes que vayan en relación a la creación y a la operación de tu empresa, y que tengas a un contador. Y este contador lo que te va a ayudar es poder llevar toda la parte de impuestos que están regulados en Guatemala y que te van a poder permitir que el día de mañana, cuando tu empresa ya sea muy grande, o tal vez no es grande, pero está en pleno desarrollo o está empezando, llega SAT, te audita, resulta de que no llevabas una buena cultura tributaria y lo que va a pasar es que o te van a poner una multa millonaria que te va a hacer quebrar o simplemente la empresa la van a cerrar por evasión fiscal. Entonces, para mí, estas dos personas son clave. ¿Para qué? Para que tu empresa pueda funcionar. ¿Y por qué? Porque de esto viene lo más importante y que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces viene la siguiente decisión. ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser un comerciante individual o quiero ser un empresario? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? El comerciante individual es que yo quiero poner una empresa, sí voy a ser un empresario, voy a ser un emprendedor, pero voy a empezar solo yo. Y solo yo voy a hacer todo, ¿sí? Pero el comerciante individual está ahí. Yo voy a hacer todo y voy a seguir haciendo todo y me voy a quedar haciendo todo el resto de mi vida en el que yo esté dentro del negocio. Entonces, si yo voy a poner una clínica, por ejemplo, en el caso de ustedes, entonces yo voy a pensar en que yo voy a ser el que reciba al paciente, yo le voy a cobrar, yo le voy a dar la terapia, yo le voy a dar seguimiento para hacer su cita, yo le voy a dar seguimiento para ingresar la información de la terapia que le hice y la evolución que tiene el paciente, yo le voy a facturar, yo voy a llevar el control de mi contabilidad, yo voy a llevar toda la administración. O sea, es todo un proyecto el cual pues tienes que ser consciente, pero eso entonces, ¿qué te va a permitir? De que tú vas a poder atender solo a una, dos o tres personas. Algo que me gustaría dejarte sobre la mesa es que si tú decides emprender y hoy por hoy, con todas las charlas que has tenido en estos días, tú estás muy seguro de que vas a emprender, ya tienes un propósito, lo tienes súper armado en tu cabeza, llévalo a papel. Pero más que llevarlo a papel, piensa en grande. No te quedes solo con que yo quiero empezar solo hoy y voy a ser un comerciante individual y así voy a seguir. Yo creo que es importante que tú pienses en que quieres una empresa y que esa empresa va a llegar a ser la cadena más grande de clínicas, las cuales van a poder rehabilitar a toda Guatemala y que vas a ser reconocida no solo a nivel nacional, sino que a nivel regional o de América Latina o del mundo, ¿sí? ¿Y eso por qué te lo digo? Porque te va a ayudar a que tomes esta decisión. ¿Y por qué? Porque mi sugerencia es, aunque quieras empezar solo tú y que sepas de que conforme vaya pasando el tiempo, van incrementando los pacientes, vas a ir creciendo, te vas a volver en un empresario, en una empresa, en una persona que va a poder darle trabajo a muchas personas. Entonces eso significa que tú no te puedes registrar como un comerciante individual al momento de crear, sino que yo te invito a que desde un inicio tú lo hagas por medio de una sociedad, donde tengas a una persona. Recuérdate que para poder hacer una sociedad debe de haber por lo menos dos personas. Y dentro de ella en Guatemala nos dice que la sociedad, la más común, que ahorita les voy a platicar un poquito de cuáles sociedades existen, la más común y la que te recomiendo desde ya es una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque te permite hacer muchas cosas de manera ilimitada, desde los servicios hasta cómo vas a manejar tu operación y toda la parte de regulación de impuestos. Pero es muy importante que tengas claro este tema, ¿no? Bueno, si en caso tú dices, no, yo quiero, perdón,
Si en caso tú dices, no, pues yo no quiero todavía meterme a una sociedad, yo quiero ser y quiero probar de primero a ser esta persona que lo que voy a hacer es ser un comerciante individual, ¿no? ¿Ok? Está bien, vas a ser un comerciante individual. Y para poder tener esto es muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer para ser un comerciante individual? Pues hacer tu registro nada más dentro del registro mercantil. El registro mercantil es la institución pública en Guatemala que lleva todo el control de las empresas que son creadas y el cual, pues, por medio de ellos vas a poder realizar todas las operaciones o solicitudes, pues, para que una empresa pueda empezar a funcionar. Y es muy sencillo, tienes que tener únicamente DPI. Es lo único que tienes que hacer. Llenar el formulario de solicitud en el registro mercantil, hacer el pago, que es un pago mínimo, que es de 100 quetzales, el cual pues tú te vas a poder registrar como comerciante. Y por último, pues ya ellos te entregan al cabo de algunos días, es más o menos alrededor de 10 a 15 días hábiles, donde te van a entregar pues tu patente de comercio. Y con esto tú ya puedes empezar a trabajar. Y con eso ya van otros pasos que si decides por una sociedad anónima, pues lo vas a poder realizar. Sin embargo, ¿qué pasa con el comerciante individual? El comerciante individual, tú tienes que operar todo. No puedes no puedes llevar personas o no puedes incluir a personas dentro de, pues porque no estás trabajando como para una sociedad, ¿sí? Mi otra sugerencia es una sociedad anónima, pero te platicaba hace unos minutos qué es una sociedad anónima. Una sociedad ¿qué es una sociedad? Una sociedad es la unión de dos o más personas que tienen un fin o un propósito en común y que lo que te permiten es el poder, mediante un capital, realizar operaciones para poder generar beneficios económicos, así como responsabilidades para cada uno de los socios. En Guatemala existen muchos tipos de sociedades, como por ejemplo está la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima. Podría entrar muy a detalle con cada una, sin embargo, pues nos vamos a llevar todo el tiempo en eso porque pues para poderlas entender sí son un poco especiales algunas. Sin embargo, lo que te puedo decir es de que entre la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad en comandita por acciones, estas lo que te limitan es en el tipo de operación o giro de negocio que vas a poder realizar, las limitantes que tiene un socio, ya sea para aportación de capital, para poder aportar intelectualmente a la empresa o para poder operar como tal. Y también van a tener algunos límites en cuanto a temas de capitales. La sociedad anónima es la sociedad que hoy por hoy en Guatemala se utiliza en un 90% de las operaciones o de las empresas que existen. Y esta sociedad lo que te permite es el poder tú dejar plasmado en tu escritura pública. La escritura pública es lo que normalmente le llaman una constitución o un acta de constitución, que es donde constituyes tu empresa. Y la sociedad anónima lo que te permite es poder escoger nombres de manera ilimitada, no solo al giro de negocio que te vayas a dedicar, y giros de negocio totalmente diferentes. O sea, lo puedes dejar tan abierto como para, si tú quieres ser una clínica, pero también lo puedes dejar abierto para si en algún momento ya no quieres ser clínica, sino que te quieres volver una importadora y exportadora de bienes. Así, a ese punto puedes llegar con una sociedad anónima. Entonces, por eso es de que hoy por hoy son las más utilizadas y la sociedad anónima lo que te permite también es tener capitales desde $500,000 de quetzales, en las cuales tú lo único que tienes que pagar para poder empezar a operar, no es necesario aportar el $500,000 de quetzales, sino que con 200 quetzales tú puedes aportar a capital y poder empezar a operar, ¿sí? Entonces esto te va a dar mucha apertura y mucha accesibilidad a poder crear tu empresa. También es importante dentro de las decisiones que debes de tomar de manera correcta, es a quién vas a nombrar como representante legal. Recuérdate que el representante legal en una sociedad anónima es la persona responsable de todas las operaciones que se realizan dentro de la empresa y la que va a tener la facultad de poder tomar decisiones
de lo que se quiere hacer con la empresa. ¿Eso qué significa? Que el representante legal va a poder decir, yo puedo, yo puedo inclusive vender la empresa, pero también va a tener la responsabilidad de que si el día de mañana, por ejemplo, hubo un mal registro contable, no hubo no hubo un procedimiento de ley que se respetó y requiere un llamado de las autoridades para un proceso legal o hasta para un encarcelamiento, esta persona también va a ser la responsable de tener que dar la cara ante las autoridades para toda la empresa, no los socios, no los trabajadores, sino que es la persona o el representante legal como tal, ¿no? Para crear la empresa, pues la verdad es muy sencillo. Tienes que tener tu representación legal, que es el nombramiento de la persona. Tienes que tener tu acta de constitución, el DPI de la persona y haber realizado el aporte de capital que te decía, puede ser desde 200 quetzales. ¿Esto cómo lo vas a hacer? Pues por medio del asesor legal que te platicaba yo en un inicio, el cual pues es un abogado y notario, el cual se va a encargar de poder ingresar los papeles al registro mercantil, hacer todas las gestiones necesarias y que él más o menos en el transcurso de 15 a 20 días hábiles te estaría devolviendo los documentos donde ya vendrían los registros del representante legal, las patentes de sociedad y de comercio y los stickers para los libros de accionistas. Estos son términos como muy legales que la verdad no quisiera entrar como tan a detalle, pero que creo que son datos importantes que debes de saber y de qué te debe entregar tu abogado. Recuérdate, son trámites legales que debe de ser la persona de tu confianza. No es que hoy voy a salir a buscar un abogado para ver quién me hace un acta de constitución, para ver quién me hace mi representación legal y que él se encargue de mis procesos. ¿Por qué? Pues porque esta persona tal vez puede jugarnos mal, por decirlo de alguna manera, y que al final podamos tener ahí un tema, ¿no? Entonces, pues es importante esto, ¿sí? El poder tomar esa decisión. Y también, ¿qué te lleva el crear una empresa? Ya seas un empresario, un emprendedor, o seas una persona que se mete al mundo laboral como trabajador, tú ya entras a ser parte de las personas responsables para poder tributar. Y pues lo que se busca es que haya una cultura tributaria en Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria se encarga de esto, de supervisar, de monitorear, pero también de incentivar y empujar la cultura tributaria en Guatemala. Esta fue creada pues con la finalidad de educar a todos los ciudadanos y convertirlos en contribuyentes responsables y conscientes del pago de sus impuestos. Asimismo, es un instrumento pues para poder, como les decía, pues para poder supervisar y poder combatir la evasión fiscal. Que ustedes saben que en Guatemala pues han habido casos muy sonados en los cuales grandes empresas se han prestado a hacer algunas o tomar algunas decisiones en la operación dentro de sus operaciones, que lo que les permite después el poder evitar o evadir el pago de impuestos. Es algo que yo nunca te recomendaría porque al final lo único que va a pasar es que el día de mañana tengas una multa millonaria que no vas a poder pagar o que tome la decisión la empresa de cerrar o que tome la decisión la SAT, perdón, de cerrar definitivamente tu empresa por evasión fiscal. ¿Sí? Dentro de esto hay un régimen tributario. Cuando tú empiezas en tu vida laboral, pues tú cuando cumples 18 años de forma automática te generan tu número de NIT. El número de NIT es un número de identificador tributario, el cual es único y es el que te va a hacer o te va a representar así como tu número de identificación. Aquí en Guatemala se llama DPI, que en este caso te va a permitir poder tener identificación dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. La idea cuando tú entras como colaborador es que pues tú puedas empezar a tributar por medio del ISR o el impuesto sobre la renta. Este impuesto lo que hace es que retiene un porcentaje de tu salario. En eso no participa la empresa. Lo que te retienen es el 100% de lo que se traslada a la SAT. Y esto lo que sirve es, pues, tal como todos los impuestos, para el crecimiento del país, ¿no? Como pequeño contribuyente, tú vas a tener la opción de poder generar también facturas en caso tú a la empresa que entres y en el contrato que te ofrezcan no es por planilla,
que la planilla son todas las prestaciones legales que Guatemala tiene, sino que entras por servicios, y por servicios es un tipo de contrato del cual no vas a tener todas las prestaciones, pero sí vas a tener un ingreso mensual y vas a tener que presentar una factura. Esta factura lo que va a permitir es que tú puedas llevar un registro ante SAT del pago de impuestos de este ingreso que estás recibiendo o de esta generación de dinero que tú estás creando. El impuesto sobre la renta es el impuesto sobre todas las rentas o sobre todos los ingresos que genera una persona individual o una persona jurídica. La persona jurídica son empresas. El opcional simplificado y el sobre utilidades lucrativas normalmente ese se da ya para empresas. ¿Cuál es la diferencia entre el opcional simplificado y el sobre utilidades lucrativas? En el opcional simplificado, tú vas a poder tomar la decisión de, ahí van a ser todas las empresas que tengan ingresos mayores a 150,000 quetzales en el año, y a ti te van a cobrar un porcentaje con los primeros 30,000 que tú facturas o que tú recibes de ingresos, y el resto te lo van a cobrar con un porcentaje, ¿sí? En el caso de las sobreutilidades lucrativas, ahí lo que vas a poder hacer es que todo el registro contable, recuérdate que cuando tú tienes una empresa, tu contador te tiene que ayudar a llevar un registro contable. Este registro contable, ¿qué es? Pues es llevar el balance y el estado de resultados. ¿Y eso qué es? Pues el balance es la suma de tu capital y de todos tus activos. ¿Cuáles son tus activos? Es todo el dinero en efectivo y de todo lo que tú posees físicamente. Y la suma de tu capital y tu activo va a ser igual a todos tus pasivos. ¿Por qué? Porque significa de que todo lo que tú tienes, que es tu capital y que son todas tus pertenencias físicas, ya sea en dinero o en bienes, van a ser igual a todos tus pasivos, que tus pasivos son las deudas a corto y largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que ese balance, lo que te dice es que la suma de estos dos y la resta de este te debería dar igual a cero, ¿sí? Eso significa el balance, y el estado de resultados es el resultado o el registro de todas las operaciones que lleva la empresa. En el régimen tributario sobre utilidades, este registro de operaciones o estado de resultados lo que te permite es que tú no pagues impuestos nada más de tus ingresos, sino que tú de tus ingresos puedas deducir todos los gastos operativos que tienes mes a mes, y del resultado que te quede ahí, a ti te van a cobrar sobre los primeros 30,000 quetzales un porcentaje y sobre el resto otro porcentaje. Adicional a esto, aquí en el régimen tributario de sobreutilidades lucrativas, lo que vas a tener es también un impuesto de solidaridad que se paga de forma trimestral. Este impuesto lo que ayuda a las empresas al momento de realizar el pago es para que se puedan realizar proyectos de labor social en el país, ¿sí? Normalmente esto en Guatemala se direcciona hacia el área de la salud, hacia el área de la educación y hacia el área del hambre, que es lo que se trata de bajar a nivel social en Guatemala, ¿sí? Estos son realmente, perdón, esto es temas a grandes rasgos. La verdad, entrar a cada uno de detalles de ellos le tendríamos que dedicar no solo un webinar, yo creo que le tendríamos que dedicar una semana por lo menos a cada tema. Sin embargo, creo que el darles estos tips son muy importantes, por lo menos para abrir sus ojos y levantar alertas de lo que se debe de considerar y cuál es la decisión que ustedes deben de tomar a entrar al mundo laboral, porque pueden tomar una de las dos decisiones que les decía, ya sea ser un colaborador y ser una persona dependiente de una empresa, o el decidir emprender y volverte empresario, y que el día de mañana tú seas una fuente que genere empleos, pero de una manera responsable. ¿Y la manera responsable cuál es? Cumpliendo las leyes del país y cumpliendo todo el régimen tributario que requiere, pues, para que el crecimiento del país sea oportuno. Ya el tema de política y cómo utilizan esos ingresos es otro tema, pero
sí es importante que nosotros como personas tengamos una cultura y una responsabilidad tributaria como tal. No sé si alguien tiene alguna duda, sé que podrían haber quedado algunas lagunas, pero sí es muy importante el que ustedes pudieran tenerlo, ¿no? Juanma, tenemos una pregunta de el tema anterior que dice, con respecto a la pregunta anterior, que era cómo compruebo que sí trabajé en una empresa si no me entregaron recibos, eh, ¿pueden contar las transferencias? Sí, así es, Sofi. Muchas gracias por la pregunta. Tal como les comentaba, sí, todo registro que quede en su cuenta de banco es indudable un respaldo, una prueba que ustedes recibieron un dinero o un pago de parte de la empresa, pues para poder comprobar su relación laboral si en caso no hubiera algún contrato por escrito. Pero sí, las transferencias te pueden ayudar. Perfecto, Juanma. Por aquí, bueno, también nos preguntan, ¿en México qué requisitos se necesitan para abrir una clínica? Creo que este es un tema que se tocará a las 7 de la noche, pero bueno, si tú quieres comentar algo, Juanma, adelante. No, la verdad que sí me gustaría dejarle a mi compañero ponente ese tema. Creo que sí es importante que ustedes lo puedan conocer de una persona que ha trabajado en leyes en México y que lo lleva de una manera correcta. Entonces yo sí mejor preferiría dejar que él pudiera resolver esa pregunta, Sofi. Tal vez si tú me ayudarías a llevarla con mi compañero, pues para que les pueda poder ayudar y resolverla de manera correcta y transparente. Muchas gracias, Juanma. Pues sí, Cecilia, te esperamos hoy a las 7 de la noche, igual aquí en esta liga. Vamos a tener lo mismo que nos platicó Juan Manuel sobre temas laborales, nos lo van a platicar, pero que apliquen específicamente en México. Pues nada, Juanma, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Déjame revisar. No, ya no tenemos ninguna otra pregunta. Pues te agradezco mucho por tu tiempo. Ah, mira, ¿habrá la posibilidad de seguir hablando de todos estos temas laborales en otra ocasión? Seguro que sí, Eloisa. Vamos a buscar un espacio para que tengan un momento más amplio para poder conocer el tema, para poder, tal vez tengan algunas dudas que en este momento no las tienen muy claras y no se atreven a preguntar, pero bueno, también si en algún momento tienen alguna duda que nosotros los podamos ayudar, nos pueden escribir directamente y yo busco cómo canalizarlos para que alguno de nuestros expertos los pueda apoyar sin ningún problema. Y pues te agradezco muchísimo, Juanma, por tu tiempo. Gracias por todo lo que le contaste a nuestros egresados y estudiantes. Yo creo que ya es una semillita en este nuevo tema para entrar a la vida laboral. A ti, gracias Sofi, gracias Maru por la invitación y de verdad me siento honrado de poder compartir un poquito. Espero que estas pinceladas de información les sirvan a todos ustedes para tomar una decisión correcta y que pues puedan ir acorde a todas las leyes que establecen los países, ¿no? Y pues cualquier cosa estamos para servirles ahí por medio de Sofi, que con gusto podemos ir ampliando cuando así lo necesiten. Que tengan muy buena tarde.